Cuando alguien cambia contigo de repente, lo primero que quieres hacer es descubrir qué pasó, quieres preguntar, quieres entender y muchas veces quieres recuperar inmediatamente la cercanía que existía antes, porque hay algo profundamente desconcertante en sentir que una persona ya no te trata igual. Ayer parecía interesada, hoy responde diferente antes. Buscaba conversación. Ahora eres tú quien comienza casi siempre. Antes había espontaneidad, ahora tienes que pensar demasiado cada palabra. Y entonces aparece esa pregunta incómoda: ¿qué hice para que cambiara? Pero espera, antes de buscar una explicación, hay algo mucho más importante que observar el cambio, no la historia que tu mente construyó alrededor del cambio. Porque una cosa es notar que alguien está diferente y otra muy distinta es saber por qué quizá esa persona está atravesando días complicados. Quizá tiene menos energía emocional, quizá algo cambió en sus prioridades, o quizá, y esta posibilidad también existe, su manera de participar en la relación está cambiando todavía. No lo sabes, y precisamente por eso necesitas detenerte, porque cuando aparece incertidumbre emocional nuestra mente odia los espacios vacíos, quiere llenarlos rápidamente si tarda en responder, busca una razón si está distante, imagina una causa, si deja de preguntar por ti. Intenta encontrar el momento exacto en que todo comenzó, y sin darte cuenta, puedes terminar reaccionando ante una explicación que todavía no tienes ahí. Comienza. Verdadero problema no necesariamente en el comportamiento de la otra persona, sino en la velocidad con la que intentas interpretarlo. Imagina que, durante varias semanas, una persona te escribía espontáneamente, te preguntaba cómo estabas, recordaba cosas que habías contado, incluso buscaba momentos para verte, y un día notas que algo cambia, no desaparece completamente, pero ya no existe la misma iniciativa, sus mensajes son más breves, las conversaciones terminan antes, y tú empiezas a revisar cada detalle: ¿por qué puso ese punto? ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué ya no me pregunta lo mismo? ¿Será que está perdiendo interés? Observa lo que acaba de ocurrir, el comportamiento cambió, pero tu mente ya está intentando explicar el significado, y esas dos cosas no son iguales. Un cambio es un dato, una interpretación es una hipótesis. Necesitas mantener esa diferencia, porque si confundes ambas, puedes terminar tomando decisiones emocionales basadas en algo que todavía no has comprobado. Y aquí aparece una idea que puede cambiar completamente tu manera de responder. No todo cambio merece una reacción inmediata. Algunos cambios necesitan observación, otros necesitan conversación, y algunos terminan mostrando que la relación realmente está entrando en otra etapa. Pero no puedes distinguirlos mientras estás intentando desesperadamente recuperar lo anterior, porque quizá el cambio de esa persona todavía no tenga una explicación clara, pero tu reacción sí puede tenerla. Y esa reacción merece ser observada antes de actuar, porque antes de preguntarte por qué cambió contigo, necesitas descubrir exactamente qué cambió. Y sobre todo, ¿qué está provocando ese cambio dentro de ti? Hay algo que ocurre mucho antes de que decidas perseguir a alguien. Ocurre dentro de tu cabeza. La otra persona cambia ligeramente, pero tu mente comienza a trabajar inmediatamente. Busca patrones, recuerda conversaciones, compara momentos y sobre todo intenta anticipar lo que podría suceder después, porque la incertidumbre emocional resulta difícil de tolerar cuando sabes qué está pasando. Puedes responder. Cuando no lo sabes, tu mente intenta adelantarse, y ahí aparece un mecanismo muy humano: la predicción emocional. Tu cerebro utiliza experiencias anteriores para imaginar lo que significa una situación presente. No espera siempre a tener toda la información, a veces construye una explicación provisional, y cuando existe miedo al rechazo, esa explicación puede inclinarse hacia el peor escenario. Una respuesta más fría puede sentirse como abandono, un mensaje más corto puede sentirse como desinterés, un día de distancia puede sentirse como el comienzo de una despedida, pero sentirlo no demuestra que esté ocurriendo. Esa diferencia merece mucha atención, porque una emoción puede ser completamente real y al mismo tiempo la interpretación que la acompaña puede ser incorrecta. Puedes sentir miedo sin estar siendo rechazado. Puedes sentir inseguridad sin que exista una amenaza real. Puedes sentir que alguien se aleja sin saber todavía si realmente está abandonando la relación. Y esto cambia la pregunta:
Ya no se trata únicamente de por qué. Está diferente, también necesitas preguntarte por qué este cambio me afecta tanto. Tal vez la respuesta esté mucho más atrás. Imagina a una niña llamada Clara. Cuando era pequeña, tenía una persona muy importante en su vida. Algunos días recibía mucha atención. Conversaba y sentía escuchada. Había cercanía, pero otros días, sin entender demasiado por qué aquella misma persona estaba distante. Clara nunca sabía exactamente qué versión encontraría. No. Aprendió una explicación, aprendió una sensación, aprendió a observar pequeñas modificaciones, un tono de voz, una puerta cerrándose con más fuerza, una respuesta más corta, un silencio diferente. Con los años aquella niña creció y dejó atrás muchas de aquellas escenas, pero algunas formas de reaccionar permanecieron. Ya adulta, cuando alguien importante se mostraba diferente, Clara podía sentir una inquietud inmediata. No necesitaba que ocurriera algo grave, a veces bastaba un cambio pequeño, una conversación más corta, menos entusiasmo, un mensaje diferente, y su mente comenzaba a buscar señales. No porque quisiera dramatizar, sino porque había aprendido mucho tiempo atrás que los cambios de calidez podían significar que algo estaba a punto de cambiar. Eso es lo interesante de la memoria emocional. No siempre conserva únicamente acontecimientos, también puede conservar asociaciones. Una determinada situación puede despertar una sensación antigua, y esa sensación puede aparecer antes de que comprendas por qué. Por eso, algunas distancias duelen más de lo que aparentemente deberían, no necesariamente porque la persona actual sea más importante, sino porque el momento actual toca una experiencia emocional anterior, y entonces reaccionas al presente con una intensidad que pertenece parcialmente al pasado. Aquí aparece una diferencia esencial. Comprender no es lo mismo que tranquilizarte. Puedes recibir una respuesta y sentirte mejor, pero todavía no saber qué está ocurriendo. Puedes escuchar todo está bien y sentir alivio. Sin embargo, si el comportamiento continúa cambiando durante semanas, aquella frase aislada no explica el patrón. Por eso necesitas aprender a tolerar cierta cantidad de incertidumbre, no para sufrirla, sino para no convertirla inmediatamente en una decisión. Y aquí importa mucho tu manera de responder a la incertidumbre. Puedes permitir que una emoción exista sin obedecerla automáticamente. Puedes sentir miedo sin enviar ese mensaje. Puedes sentir inseguridad sin perseguir una explicación. Puedes echar de menos a alguien sin abandonar tu dignidad. Y puedes reconocer esto me importa mucho sin convertirlo en por eso tengo que hacer algo ahora mismo, porque algunas veces no reaccionamos solamente a lo que la otra persona está haciendo, también reaccionamos a lo que ese cambio despierta dentro de nosotros. Y cuando tu mente necesita una explicación, antes de tener suficientes hechos, puede convertir una posibilidad en una certeza. Y ahí comienza uno de los errores más comunes. Cuando alguien cambia contigo, hay un momento especialmente peligroso. Cuando alguien comienza a comportarse diferente, no es cuando notas el cambio, es cuando intentas eliminarlo inmediatamente, porque entonces dejas de observar y empiezas a perseguir. Quizá no lo llames así. Tal vez piensas que simplemente estás intentando aclarar las cosas. Quieres saber qué sucede, quieres recuperar la cercanía, quieres comprobar que todo sigue bien, pero observa lo que ocurre cuando es así. Necesidad aumenta, escribes un poco más, preguntas un poco más, buscas más explicaciones, analizas cada respuesta y lentamente la relación comienza a ocupar un espacio desproporcionado dentro de tu mente. Ya no estás viviendo solamente la relación, estás vigilándola, esperando señales, midiendo distancias, comparando comportamientos, intentando descubrir si cada pequeño gesto significa algo. Y cuando una relación se convierte en un sistema de vigilancia emocional, algo importante comienza a perderse la naturalidad, porque ya no hablas desde lo que realmente quieres expresar. Hablas desde lo que esperas provocar. Ya no preguntas porque tengas algo que decir, preguntas para comprobar si todavía le importas. Ya no escribes porque quieras compartir algo, escribes para reducir la incomodidad que sientes cuando no recibes noticias. Y aquí aparece la diferencia entre conexión y búsqueda. Decía seguridad. La conexión permite acercarte, la ansiedad exige comprobar una busca, compartir la otra busca una garantía, y ninguna cantidad de mensajes puede ofrecer una garantía permanente. Esto puede entenderse mejor con la historia de Laura. Laura había conocido a un hombre con quien la comunicación había sido muy fluida durante un tiempo. Él iniciaba conversaciones,
Le preguntaba por sus proyectos. Recordaba detalles. Buscaba momentos para hablar. No necesitaban planear cada interacción. La relación simplemente avanzaba hasta que algo cambió. No fue una desaparición repentina. Fue más sutil. La sucia. Conversaciones comenzaron a ser menos frecuentes, sus respuestas llegaron más tarde, algunas veces parecía distraído y otras veces terminaba las anodistil, conversaciones conversación rápidamente. Laura lo notó casi inmediatamente al principio. Decidió no darle importancia. Pensó que quizá estaba ocupado, pero después comenzó a sentir una inquietud que aumentaba cada día. Entonces hizo algo aparentemente inocente. Empezó a escribirle más. Si él respondía brevemente, ella hacía otra pregunta. Si tardaba, ella buscaba algún tema nuevo. Si la conversación parecía terminar, intentaba prolongarla. Y cuando finalmente recibía una respuesta cálida, sentía alivio durante unas horas. Todo parecía estar bien, hasta que volvía a aparecer la distancia. Entonces necesitaba otra señal y otra, sin darse cuenta. Laura había creado un ciclo: distancia, ansiedad, búsqueda, respuesta, alivio, nueva incertidumbre y nuevamente búsqueda. El problema no era que quisiera hablar con él. El problema era que comenzó a necesitar sus respuestas para sentirse tranquila una tarde. Después de revisar varias veces el teléfono, Laura se hizo una pregunta incómoda. «Estoy intentando comunicarme con él». Hizo una pausa y respondió: «No, estoy intentando conseguir que vuelva a comportarse como antes». Esa frase cambió su perspectiva, porque hasta ese momento había pensado que estaba luchando por la relación. Ahora comprendía que también estaba luchando contra la sensación que le provocaba el cambio. Y no era lo mismo cuando intentas recuperar una versión anterior de alguien. Puedes terminar ignorando la persona que tienes delante. Quizá esa persona esté atravesando una situación temporal, quizá necesite espacio, quizá haya perdido interés, quizá exista un problema que todavía no ha expresado, quizá simplemente haya cambiado su disponibilidad. Pero si tú estás completamente concentrado en recuperar el comportamiento anterior, todas esas posibilidades quedan ocultas detrás. Una sola misión: tengo que conseguir que vuelva a ser como antes. Y esa misión puede hacerte actuar de formas que nunca habrías elegido estando tranquilo, mandar otro mensaje, explicar demasiado, preguntar repetidamente qué ocurre, buscar confirmación, aceptar menos de lo que normalmente aceptarías, incluso justificar comportamientos que te hacen daño, todo por miedo a perder la conexión. Cuando estás emocionalmente activado, todo parece urgente. Tu mente quiere resolverlo inmediatamente. El estrés puede aumentar esa sensación de amenaza. Por eso puedes sentir que necesitas actuar ahora mismo. Pero a veces no necesitas actuar, necesitas recuperar regulación. Cuando sientas ese impulso, espera antes de actuar. No para provocar una reacción, sino para recuperar suficiente calma para pensar después. Separa lo que sientes de lo que sabes. La regulación emocional no significa negar las señales, significa observarlas sin dejar que el miedo las distorsione. He notado que últimamente nuestra comunicación ha cambiado. Está ocurriendo algo. La incertidumbre puede seguir existiendo, pero ya no dirige cada movimiento. Puedes sentir miedo sin obedecerlo. Puedes extrañar sin perseguir. Puedes querer una respuesta sin sacrificar tu estabilidad para conseguirla. Y puedes aceptar que todavía no sabes qué significa el cambio. Pero ahora estás en condiciones de descubrirlo. Entonces aparece una pregunta mucho más importante. ¿Qué ocurriría si dejaras de intentar recuperar la versión anterior de esa persona? Empezaras a observar quién está siendo ahora. Cuando notas que alguien ha cambiado contigo, existe una reacción que parece muy difícil detenerte. No porque no te importe, sino precisamente porque te importa demasiado como para reaccionar impulsivamente. El primer paso no consiste en hacer algo hacia esa persona, consiste en volver hacia ti. Antes de enviar otro mensaje, pregúntate: ¿qué estoy sintiendo exactamente? No respondas, solamente estoy preocupada. Ve un poco más profundo. ¿Tienes miedo de perderlo? ¿Sientes que necesitas una confirmación? ¿Te preocupa haber hecho algo incorrecto? ¿Estás intentando recuperar una cercanía que ya no sientes? La pregunta importa porque dos personas pueden observar exactamente el mismo comportamiento, reaccionar de maneras completamente diferentes. Una puede pensar: quizá está ocupado. Otra puede pensar: ya no le importa el comportamiento externo. Esto o parecido a la experiencia interna. No por eso la regulación emocional debe aparecer antes de la interpretación.
No puedes observar con claridad mientras estás intentando desesperadamente eliminar la incomodidad. Y entonces aparece el segundo paso: observa el patrón, no una respuesta, no una tarde. No una tarde. Mensaje el patrón: pregúntate qué ocurre cuando tú no sostienes constantemente la interacción. La otra persona aparece, propone algo, pregunta por ti. Intenta recuperar la conversación. Busca momentos para estar presente. Existe una iniciativa espontánea. Estas preguntas no son juegos. No estás haciendo una prueba secreta, simplemente estás dejando espacio para que la reciprocidad pueda manifestarse naturalmente. Porque si siempre llenas todos los silencios, nunca descubres quién habría hablado sin que tú lo hicieras. Quizá no sea perfecta, quizá tenga días difíciles, quizá necesite tiempo, pero generalmente habrá alguna forma de participación. No necesitas exigir que todo vuelva a ser exactamente como antes, necesitas descubrir si todavía existe disposición para construir algo ahora. Y si la situación continúa, llega un momento para hablar, no desde el miedo, no desde una acusación. No desde una acusación. ¿Por qué ya no eres como antes? Esa frase compara a la persona actual con una versión anterior y puede hacer que la conversación comience a la defensiva. Puedes hablar desde la observación. He notado algunos cambios entre nosotros. Últimamente quería preguntarte si está ocurriendo algo. Es sencillo, pero también requiere valentía, porque una conversación clara puede darte una respuesta que no esperabas. Quizá descubras que esa persona está atravesando algo personal, quizá exista un malentendido. Quizá haya un problema que ninguno había expresado, o quizá descubras que su disponibilidad emocional realmente disminuyó. Y aunque esa última posibilidad duela conocerla, es más saludable que vivir permanentemente intentando adivinar. Aquí quiero contarte otra historia. Marina tenía una amistad muy cercana desde hacía años. Habían hablado prácticamente de todo. Se enviaban mensajes durante el día. Se apoyaban en momentos difíciles y existía una confianza que parecía estable, hasta que poco a poco su amiga comenzó a comportarse diferente. Ya no respondía con la misma frecuencia, cancelaba algunos planes, parecía menos interesada en conversar. Marina asumió inmediatamente que había hecho algo mal. Comenzó a repasar conversaciones antiguas. Intentaba recordar alguna frase, algún comentario, alguna situación que pudiera haber causado el cambio. Durante varios días evitó preguntarlo, prefería descubrir la respuesta sola, hasta que una tarde decidió hablar. No preguntó: ¿estás enfadada conmigo?, dijo. He sentido cierta distancia últimamente, y no sé si tiene que ver conmigo. Su amiga guardó silencio durante unos segundos, y entonces explicó algo que Marina no había imaginado. Estaba atravesando una situación familiar complicada. Había estado emocionalmente agotada. No tenía la misma capacidad para conversar, y aunque seguía valorando profundamente la amistad, no había sabido cómo explicarlo. Marina comprendió algo importante: su primera interpretación no había sido un hecho, había sido una posibilidad, y había sufrido durante días por una historia que su mente había construido. Pero esa conversación también le enseñó algo diferente. No todos los cambios desaparecen cuando encuentras una explicación después de hablar. La amistad necesitó adaptarse. Marina entendió que su amiga tenía menos disponibilidad temporalmente. Y su amiga comprendió que el silencio podía generar preocupación. Ambas ajustaron sus expectativas, no recuperaron exactamente la dinámica anterior, construyeron una nueva. Pero existe otra cara. A veces hablamos, preguntamos, comprendemos las circunstancias, y aún así, el patrón continúa. La iniciativa sigue desapareciendo, la conversación continúa dependiendo de ti. La disponibilidad emocional disminuye, la reciprocidad se vuelve cada vez más pequeña. Y entonces necesitas hacerte una pregunta incómoda: ¿estoy comprendiendo una circunstancia o estoy justificando un patrón? Esa diferencia es fundamental. Comprender no significa aceptar cualquier comportamiento indefinidamente. Puedes tener empatía por alguien y al mismo tiempo reconocer que la relación ya no te ofrece lo que necesitas. Puedes entender sus circunstancias sin convertirte en responsable de sostenerlo emocionalmente. Puedes respetar su espacio sin abandonar tus propios límites. Tu valor no aumenta cuando alguien te presta más atención, tampoco disminuye cuando alguien se distancia. Su comportamiento puede darte información sobre la relación, pero no debería convertirse en una medida de tu valor. Tu responsabilidad es participar de manera auténtica. La responsabilidad de la otra persona es participar desde su propia voluntad,
Y ahí aparece la reciprocidad. Significa que existe un movimiento en ambas direcciones, y cuando desaparece durante demasiado tiempo, merece ser observada, por eso no necesitas perseguir una explicación infinita. Puedes comunicarte una vez con honestidad, puedes escuchar, puedes observar, y después puedes decidir qué haces con la información. Eso es madurez emocional, no intentar controlar el ego. Resultado, no exigir que alguien vuelva a sentir exactamente lo que sentía, no utilizar el silencio como castigo, no provocar celos, no hacer pruebas. No, jugar con la ausencia, simplemente permitir que cada persona muestre su nivel real de participación. Puedes comunicarte una vez con honestidad, puedes escuchar, puedes observar, y después puedes decidir qué haces con la información. Y quizá esta sea la parte más difícil de aceptar. A veces quieres una respuesta concreta, quieres saber, ¿me sigue queriendo? ¿Va a volver? ¿Qué significa este cambio? Pero quizá todavía no exista una respuesta definitiva. Y eso está bien, porque tu siguiente decisión no necesita depender de conocer exactamente lo que otra persona siente, puede depender de observar cómo está participando. Si existe conversación, puedes conversar. Si existe confusión, puedes preguntar. Si existe un patrón de distancia, puedes reconocerlo. Si existe reciprocidad, puedes cuidarla. Y si deja de existir durante demasiado tiempo, puedes decidir qué límites necesitas. No se trata de alejarte para que te extrañe, tampoco se trata de perseguirlo hasta que vuelva a comportarse como antes. Se trata de recuperar suficiente estabilidad para observar la situación sin miedo. Porque cuando dejas de intentar controlar cómo responde la otra persona, empiezas a ver algo mucho más fiable que una señal aislada, sus patrones. Y después de observar todo esto, aparece la pregunta más difícil: ¿qué significa realmente que alguien haya cambiado contigo? La respuesta más honesta es que todavía no puedes saberlo con absoluta certeza. Y aceptar eso también es una forma de madurez, porque cuando alguien modifica su manera de tratarte, existen muchas posibilidades. Quizá está atravesando una etapa complicada. Quizá sus prioridades cambiaron temporalmente. Quizá tiene menos energía emocional disponible. Quizá necesita espacio para resolver algo personal. Quizá está lidiando con una situación que todavía no sabe cómo explicar. También existe otra posibilidad: puede que su interés haya disminuido, puede que su disposición para participar ya no sea la misma, puede que la relación haya dejado de ocupar el lugar que tenía anteriormente. Y aunque esta posibilidad pueda doler, no necesitas convertirla inmediatamente en una tragedia, necesitas observarla, porque el verdadero problema no es que existan varias explicaciones. El problema aparece cuando eliges una sola explicación sin suficiente evidencia. Si asumes que ya no le importas, puedes reaccionar desde el miedo. Si asumes que todavía siente exactamente lo mismo, puedes ignorar señales importantes. Ambas posiciones tienen algo en común: ninguna está observando realmente. Por eso, debes regresar a los hechos. ¿Qué cambió? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia sucede solamente contigo? ¿También está distante con otras personas? ¿Existe todavía iniciativa espontánea? Busca conversaciones, pregunta por tu vida. Intenta mantener algún tipo de conexión. Cuando tú dejas de sostener todo el vínculo, aparece algún movimiento desde el otro lado. Estas preguntas no sirven para jugar, sirven para comprender, porque una relación no puede evaluarse únicamente por intensidad emocional, también necesita observarse desde la reciprocidad. Puede existir una conexión muy intensa en tu interior, pero si la participación externa se vuelve unilateral, existe un desequilibrio que merece ser reconocido. Y aquí quiero que observes algo especialmente importante: no confundas presencia con disponibilidad emocional. Una persona puede seguir contestando, puede seguir siendo amable, puede incluso continuar apareciendo ocasionalmente y, sin embargo, haber reducido considerablemente su participación emocional. Por eso no basta con preguntar «¿Todavía me responde la poesía?». Pregunta más profunda es «¿Cómo está participando ahora?», porque responder no siempre significa construir. Estar presente ocasionalmente no siempre significa estar disponible, y mantener contacto no necesariamente significa mantener la misma intención. Eso no significa que debas interpretar cada pequeño cambio como una señal definitiva. Significa que necesitas observar la tendencia completa. Una semana difícil puede ser solamente una semana difícil. Un periodo de estrés puede reducir temporalmente la energía de alguien. Una situación familiar puede cambiar su disponibilidad. Pero cuando la transformación se mantiene,
cuando la iniciativa disminuye repetidamente, cuando la curiosidad desaparece y cuando toda la conexión depende de que tú la sostengas. Ya no estás observando un instante, estás observando un patrón. Y los patrones tienen más información que los momentos aislados. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Comprender a alguien no significa justificarlo todo. Puedes entender que una persona esté atravesando una etapa complicada. Puedes tener empatía por sus dificultades. Puedes respetar su necesidad de espacio. Y aún así preguntarte si la relación actual funciona para ti. La empatía no elimina los límites, el cariño no elimina la reciprocidad. Y comprender las circunstancias de alguien no te obliga a permanecer indefinidamente en una dinámica que te desgasta, porque si necesitas crear una prueba para descubrir si alguien quiere participar contigo, quizá ya existe información importante en esa necesidad. Las relaciones maduras no requieren experimentos secretos, requieren comunicación, observación y libertad. Libertad para que el otro pueda acercarse y libertad para que tú puedas decidir qué hacer cuando no lo hace. Y quizá este sea el momento de preguntarte algo todavía más personal. ¿Qué parte de ti está intentando recuperar su atención? Tal vez una parte necesita sentirse elegida. Tal vez otra teme ser reemplazada. Quizá existe una antigua herida que interpreta la distancia como una confirmación de que no eres suficiente, pero ninguna de esas heridas debería decidir por ti. Tu valor no depende de la frecuencia con la que alguien te escribe. No depende de cuánto tarda en responder, no depende de si mantiene la misma intensidad. Y tampoco depende de conseguir que una persona vuelva a tratarte como antes, porque si para conservar una relación necesitas perseguir constantemente la validación del otro, entonces el problema ya no es solamente su comportamiento, también necesitas recuperar tu consumo en el mundo promoción, que es saber cómo posicionar su comportamiento. Propio centro. Eso es autoestima en la práctica, no pensar que eres superior, no fingir indiferencia, no decir no necesito a nadie. Es algo mucho más sencillo poder decir, me importa esta persona, pero mi estabilidad no depende de controlar su respuesta. Esa frase cambia la posición desde la que te relacionas. Puedes querer, puedes preguntar, puedes comunicarte, puedes intentar reparar, pero ya no necesitas perseguir. Y cuando desaparece esa urgencia, también cambia la manera en que escuchas una conversación. Deja de ser un interrogatorio, una respuesta deja de convertirse en una sentencia, un silencio. Deja de ser automáticamente una amenaza, y entonces puedes observar con mucha más precisión. Quizá descubras que esa persona necesitaba espacio. Quizá descubras que había un problema que ninguno había hablado. Quizá descubras que la relación necesita nuevos acuerdos. O quizá descubras algo que estabas intentando evitar, que la reciprocidad ya no es la misma. Y si eso ocurre, recuerda algo: aceptar una realidad no significa aprobarla, significa dejar. Luchar contra el hecho de que existe. Puedes sentir tristeza, puedes echar de menos lo que había, puedes recordar momentos hermosos, puedes incluso desear que las cosas fueran diferentes, pero todavía puedes elegir no perseguir una dinámica que ya no existe, porque algunas veces la pérdida más dolorosa no es perder a una persona, es aceptar que la relación que conocías ya cambió. Por eso, si alguien cambia contigo, no necesitas descifrar inmediatamente cada pensamiento de esa persona, necesitas mirar su comportamiento con suficiente calma. Pregúntate qué cambió exactamente. ¿Fue algo puntual o se convirtió en un patrón? ¿Existe todavía iniciativa? ¿Hay reciprocidad? ¿Puedo hablar de esto sin perder mi estabilidad? Porque quizás sea la parte que más fácilmente olvidamos. No puedes controlar completamente la conducta de otra persona, pero sí puedes aprender a no entregar tu estabilidad a cada modificación de su comportamiento. Puedes sentir la incertidumbre, puedes reconocer el miedo, puedes permitirte no tener respuestas inmediatas y aún así esperar antes de actuar. Eso no te hace fría, te hace consciente. No necesitas convertirte en alguien distante. Para protegerte necesitas dejar de abandonarte cada vez que alguien cambia contigo. Esa diferencia es enorme, porque protegerte no significa cerrar el corazón, significa mantenerlo abierto, sin dejar que el miedo tome el control. Ese es el verdadero propósito de detenerte, no hacer que alguien vuelva, no conseguir que te extrañe, no provocar una reacción, no demostrar que puedes desaparecer, simplemente recuperar suficiente equilibrio para que la realidad pueda hablar por sí misma. Porque cuando dejas de perseguir una explicación, empiezas a observar evidencia. Cuando dejas de perseguir tranquilidad,
empiezas a construirla dentro de ti. Y cuando dejas de intentar controlar la participación de otra persona, puedes descubrir algo mucho más importante. Si esa persona participa libremente, ahí está la diferencia entre dependencia y conexión. La dependencia necesita confirmación constante, la conexión puede tolerar cierta incertidumbre. La dependencia intenta controlar el resultado, la conexión observa lo que ambos están construyendo. La dependencia pregunta: ¿cómo hago para que vuelva la madurez emocional? Pregunta: ¿qué existe realmente entre nosotros ahora? Y quizá esa pregunta no tenga una respuesta inmediata, pero sí puede tener una respuesta honesta, porque a veces la razón que necesitas descubrir no está escondida en su mente, está en el cambio repetido de su comportamiento. Cuando alguien cambia contigo, no necesitas adivinar inmediatamente lo que siente, necesitas observar si ese cambio es temporal o si está revelando una nueva realidad. En la relación, quizá no necesitabas perseguir la versión anterior de esa persona, quizá necesitabas detenerte lo suficiente para conocer la versión que tienes delante ahora, porque cuando dejas de reaccionar desde la ansiedad, puedes distinguir entre una circunstancia pasajera y un patrón. Puedes distinguir entre una persona que necesita espacio y una persona que ya no participa de la misma manera. Puedes distinguir entre una relación que necesita una conversación y una relación que necesita aceptación. Y esa diferencia cambia completamente la decisión que tomas después. No necesitas hacer que alguien vuelva a tratarte como antes. Necesitas saber si la forma en que te trata ahora es algo que ambos pueden comprender, hablar, construir, porque algunas veces la respuesta no está en recuperar lo que existía, está en aceptar lo que existe ahora. Y antes de hacer cualquier cosa, quiero dejarte con una pregunta: ¿estoy intentando comprender el cambio de esta persona? ¿O estoy intentando desesperadamente hacer que vuelva a ser como antes? No respondas demasiado rápido. Déjala contigo, porque quizá la respuesta que encuentres no cambie lo que esa persona hace, pero sí puede cambiarlo que tú haces después. Y cuando alguien cambia contigo, no siempre necesitas perseguir una explicación. A veces necesitas recuperar suficiente calma para observar la realidad que ese cambio está mostrando.